Buenos días, compañeros y compañeras y docente encargada María José Olivares. A continuación, mi grupo, el cual está conformado por Brendy Hernández, Juliana Cortina, María Mónica Figueroa, André Orozco y quien les habla María de los Ángeles Bernal, les hablaremos acerca de la fuente. La definición de la palabra fuente en término global hace referencia al origen de una cosa, de dónde surge y o su causa. La fuente de un texto es un material que cumple la función de exponer un agregado mínimo de datos que permite la identificación de la información para incorporarla en un trabajo. Es además una herramienta que hace posible el acceso a la información solicitada y así cumple su función de suplir la necesidad de conocimiento del investigador e incluso para estar al corriente de los nuevos avances en un campo de conocimiento determinado. La fuente de la información suele clasificarse en confiables y no confiables. Las fuentes fiables son materiales creíbles, ya que están bajo un proceso que ofrece seguridad respecto a su veracidad, mientras los no confiables son fuentes independientes creadas por personas o entidades que no están comprobadas. Datos sobre la fuente. Una fuente es el material de donde se obtiene información para incorporarla a un trabajo. Las fuentes se citan en el apartado Bibliografía, el cual se encuentra al final del trabajo. Estas se deben ordenar alfabéticamente por el apellido de los autores y antes de usarlas se debe evaluar la confiabilidad del editor o editorial que publica el texto y examinar dónde aparece la información. Para descubrir la confiabilidad del texto es importante la fecha de publicación. En los libros y en algunas revistas por lo general la encontrarán en la página que sigue a la portada, que se llama portadilla. En otras publicaciones la encontraremos en la última página, la cual se le nombra pie de imprenta. Ambas ofrecen la información siguiente: fecha de impresión, editorial, país, tiraje e imprenta encargada de la edición. Ojear, verbo que indica la acción de pasar las hojas de un libro o revista. No solo voy a ojear algarabías, las leeré. Para que podamos ojear algo tiene que haber varias hojas, por tanto, es incorrecto decir o escribir ojee la portada del libro. Además, tenemos que referirnos a la acción de pasar hojas. No basta con que miremos o leamos superficialmente algo. Por eso, debemos evitar expresiones como la siguiente: estaba hojeando los titulares del periódico. Podemos hojear un periódico impreso, pero el mero hecho de mirar por encima de los titulares no implica que estemos pasando las hojas. Ojear sin H, sinónimo de mirar o más coloquialmente, echar un ojo. María no para de ojear al de verde. El verbo ojear viene de ojo, significa mirar algo por encima, sin prestar mucha atención. Este significado está muy relacionado con el anterior, pero es más general, le falta la noción de lo que se observa son especialmente hojas. Esta leyenda difundida por la propia mafia, la conocí ojeando en YouTube videos de Roberto Saviano. La autora del ejemplo nos está dando a entender que está mirando videos por encima sin verlos completamente, o por lo menos sin hacerle mucho caso. La acción de examinar se lleva a cabo para conocer detalles o para saber con precisión características o cualidades. No es lo mismo ver un automóvil que examinarlo. Una persona ve un vehículo cuando lo detecta con su visión. Examinar el coche en cuestión, en cambio, requiere observarlo de manera atenta, fijarse en su motor, estudiar la carrocería, etc. Si alguien se propone comprar un auto, antes de decidir la adquisición, probablemente la examine. Estrategias para la confiabilidad de la fuente. Primero, evalúa quién escribió el texto y si tiene conocimiento de lo que escribe, ya que hay mucha información falsa e incorrecta. Segundo, evalúa la editorial o página web en donde se publica el texto o información. Tercero, se indaga la fecha de publicación y se revisa si está o no actualizada, aunque muchas veces esto no tiene mayor importancia y no es necesario que la información o texto sea reciente. En los textos anónimos en donde el autor se desconozca y no hay información de él, debemos usar otras estrategias, las cuales son: primero, investigar la confiabilidad del editor o editorial.
Segundo, examinar el lugar de la información, sea periódico, revista, folleto, entre otros. Tercero, fecha de publicación, ya que es un dato importante y no se puede hacer caso omiso a este. Una vez utilizadas estas estrategias, reconoceremos el propósito y el objetivo del autor. Ejemplos. En el primer ejemplo tenemos tipo de texto, un libro sobre cómo tomar fotografías. La fuente veraz es un fotógrafo profesional. La fuente no veraz es una persona que no sabe cómo tomar fotos. La explicación es que esta persona no tiene conocimiento sobre el tema que trata el libro. En el segundo ejemplo, el tipo de texto es un artículo de experiencia sobre los beneficios que tiene hablar 3 idiomas. La fuente veraz es una persona trilingüe. La fuente no veraz es una persona monolingüe. Y la explicación es que esta persona solo habla un idioma. En el tercer ejemplo tenemos tipo de texto, un libro de anatomía de animales domésticos. La fuente veraz es un veterinario. La fuente no veraz es una persona que no ha estudiado sobre los animales. Y la explicación es que esta persona no tiene autoridad ni conocimiento sobre la materia del libro.